Buenas tardes, profesora. Profesora. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Esperando que se encuentren muy bien de salud. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 11, la segunda parte que corresponde al pensamiento crítico. Los invito, jóvenes, a activar sus cámaras. Recuerden que es el requisito indispensable, salvo aquellos que me han indicado por motivos personales que no pueden activar su cámara, pero que sin embargo están presentes, ¿ya? Y que tienen que estar atentos porque hoy vamos a calificar y de ahora en adelante la participación y socialización de los temas que vamos a ir desarrollando. Recuerden que vamos a ir evaluando el proceso, jóvenes, ¿ya? Listo, chicos. Entonces vamos a empezar a ver con el registro de la asistencia, por favor, activando sus cámaras. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. Habiendo dado ya los minutos de tolerancia, vamos a registrar la asistencia. Muy bien, atentos por favor. Alfaro González, Presente, profesora. muy bien. Azugaray Villarreal, Presente, profesora. Ábalos Jara Brian, Carranza García, David, Presente, profesora. Castillo Aranda, Jeffrey, Presente, Miss. Catacora Lara Mariana, Buenas tardes, profesora presente. buenas tardes. Celis Flores Dante, Selkin Zabaleta, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Chávez Saavedra Diego, Córdoba Carranza Cristian, Buenas tardes, profesora presente. buenas tardes. Córdoba Minaya, Cubas Aguilar Víctor, Presente, profesora. Dávalos Rivas Almendra, Presente, profesora. Espíritu Gómez, Buenas tardes, profesora presente. buenas tardes. Felipe Zárate, García Santos, Buenas tardes, profesora, presente. buenas tardes. González Esquivel, Gutiérrez Díaz Gabriela,
Presente, profesora. Guzmán Saavedra, Presente, profesora. Guapaya Valderrama, Cristian, Leca Wiman, Eduardo, Presente, profesora. León Cisneros, Dayana, Presente, profesora. Yaro Santa Cruz, Presente, profesora. Mendoza Julca, Murrugarra Alba, Presente, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Navarro Córdoba Eduardo, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Neira Ramos Joaquín, chicos, verifiquen sus inasistencias. Hay varios que ya tienen muchas inasistencias. Peña Teque, Polo Vega, Cassandra, Presente, profesora. Pretel Castillo, José, Presente, profesora. Quispe Rodríguez, Fran, perdón. Rodríguez Barros, Rodrigo, Rodríguez Guzmán, Victoria, Presente. Rodríguez Laiza Luis, Presente, profesora. Rojas Grados, Javier, Presente, profesora. Rojas Valencia, Fabián, Presente, profesora. Rojas Quispe, Hilary, Presente. Rubio Aguirre, Axel, profesora, buenas tardes. buenas tardes. Ruiz Amaya, Alex, Presente, profesora. Sánchez Arealdo, Buenas tardes, profesora presente. buenas tardes. Sotero Molina, Carmen Rosa, Toribio Vázquez, Presente, profesora. Tauset Gómez, Presente, profesora. Ugas Rodríguez, Presente, profesora. Presente, profesora. registrado. Urquiza Bejarano, Vázquez Julián, Luciana, Tardes, presente, profesora. buenas tardes. Villalobos Torres, Zabaleta Tarrillo Belén, Presente, profesora. muy bien. ¿Algún estudiante que no registre asistencia, que acaba de ingresar, levantar la manito, por favor? Levantando la manito, si hay algún estudiante que no le registré asistencia. Martín Peña Teque. Listo, ya te registré, hijo. Activando su cámara, por favor, jóvenes, porque si no los vamos a sacar del Zoom.
¿ya? Activando su cámara porque ya saben que es el requisito. Así es que, si no, a quien van a llamar la atención es quien les habla por permitirles estar en clase con la cámara apagada. Dante, ¿qué pasó? No, no me tomó asistencia, profesora. Acabo de ingresar. Ya, ahora. Ya, listo. A ver, chicos, activando sus cámaras, por favor. El día de hoy vamos a evaluar su participación activa, como ya les había indicado, y también el trabajo en equipo. Se va a calificar la exposición. Todos los estudiantes van a socializar su actividad. Les informo desde este momento en que están todos presentes, pero veo todavía hay varios que no me están activando la cámara, chicos, ¿ya? Por favor, a la brevedad posible, porque si no los vamos a sacar y colocar en sala de espera. Ya, entonces vamos a habilitar la sala de espera porque ya no es posible que semana 10 sigamos con las cámaras apagadas, ¿sí? Porque necesitamos que ustedes presten atención. Entonces también el trabajo en equipo van a tener que utilizar el compartir pantalla porque vamos a ir evaluando. He identificado también que hay en los trabajos en equipo desaparecen algunos estudiantes. Bueno, salvo los que me están justificando que tienen razones, ¿no? Justificables para no activar su cámara, salvo esas excepciones, pero no son todos, ¿ya? No son todos los estudiantes. Entonces, el trabajo en equipo solamente se va a considerar aquellos que estén presentes, ¿sí? Aquellos que por diversos motivos están fuera, no están participando. Entonces, vamos a utilizar, ya les digo, la dinámica. Vamos a utilizar la opción compartir pantalla y uno de los integrantes del equipo tiene que compartir, ¿no? Van a utilizar una herramienta digital donde todos puedan entrar y se va a ir calificando, ¿verdad? Quién va aportando. Y a la hora de la exposición, todos exponen, porque si no resulta que aparecen en la relación estudiantes que desaparecieron a la hora de práctica y tienen su nota. Y aún cuando ya sabemos que los trabajos muchas veces es hecho por la IA, ¿no? Entonces ahora vamos a evaluar el proceso. Y utilicen la IA, no hay problema, pero hay que utilizarla, no abusar de ella, no hacer un copia y pega, sino procesar, trabajar con ella, que sea una herramienta que nos aporte, porque gracias a la IA podemos hacer más rápidos nuestros trabajos, ¿verdad? Pero eso no implica no dialogar, interactuar con ella para poder comprender y poder nosotros desarrollar ese aprendizaje, ¿verdad? Tener esa experiencia de poder dialogar porque buscamos que desarrollemos el pensamiento crítico. Esa es la función de nuestra experiencia curricular. Filosofía y pensamiento crítico. Filosofía que lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria cuando tomamos decisiones, ¿verdad? El poder expresarnos. Entonces vamos a socializar, ya les doy las pautas desde el inicio, y vamos a expresar lo que no puede hacer la IA, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros vamos a evaluar porque podemos hacer un copia y pega y leer, pero ¿cuánto hemos logrado interpretar de lo que estamos desarrollando? ¿Sí? Entonces vamos a revisar esto. Entonces va a ser de esa forma el día de hoy. Entonces aquel estudiante que por diversos motivos lo saque el Zoom a través de un mensajito en el WhatsApp, pero con la evidencia de que está participando. Entonces, porque aquel estudiante que no está, o que de repente está en otro sitio, en el parque, haciendo cualquier otra actividad, pues significa que no está aportando al equipo, ¿sí? Entonces, vamos a considerar solamente aquellos que por diversos motivos de repente tuvieron que salir por una emergencia, ir al hospital, ya tendrán que hacerlo de manera individual y la próxima clase, para que puedan tener su nota, socializarán su tema, ¿sí? Recuerden que socializar, exponer, no es leer, no es realizar una lectura, sino es manifestar, ¿no? Compartir lo que hemos entendido. Entonces, muy bien, chicos, con esas indicaciones es que vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Entonces,
Vamos a empezar, jóvenes, con nuestra temática y el día de hoy vamos a realizar la segunda parte de lo que es el pensamiento crítico. La clase pasada hemos trabajado ya la primera parte del pensamiento crítico, ¿verdad? En donde hemos visto cuál es el origen del pensamiento crítico, quiénes son los maestros que nos han dejado como herencia ya la práctica del pensamiento crítico. ¿Recuerdan quiénes fueron los maestros? A ver, chicos, levantando la mano, a ver, ¿quiénes fueron nuestros maestros de quienes nos han dejado ya muestras de ese pensamiento crítico, de cómo utilizar, para qué nos sirve? A ver, recordando lo que hicimos la clase pasada. A ver, ese es el problema, jóvenes. Miren, la clase pasada hemos desarrollado el pensamiento crítico. Hacemos todos, me han hecho unos trabajos buenos. A ver, ¿quiénes son los maestros considerados desde la antigüedad que estimularon el pensamiento crítico para poder generar esa comprensión de la realidad? Aquellos que no se quedaron satisfechos con esas respuestas frente a los fenómenos naturales y que son muy conocidos. Tres de los grandes filósofos griegos. A ver, ¿quiénes son? ¿Ninguno? Yo, profesora. A ver, dime, Victoria. Platón, Aristóteles y Sócrates. Exacto, ¿verdad? La clase pasada hemos trabajado precisamente a estos tres grandes maestros del pensamiento crítico, ¿verdad? Y que inclusive hablamos precisamente con ejemplos, ¿verdad? Estos tres grandes filósofos, ¿verdad? Que utilizaron estas tres grandes herramientas que hoy utilizamos también en nuestro pensamiento crítico, ¿no? Sócrates, el gran cuestionador de todo, ¿verdad? El que consideraba que la verdad estaba dentro de nosotros y que, ¿no? El maestro o el filósofo en ese entonces tenía que hacer preguntas, preguntas tras preguntas, pero preguntas correctas, ¿para qué? Para poder sacar esa verdad, hacer pensar, reflexionar, ¿no? Entonces, ¿no? En otras palabras, para él era, teníamos que ayudar a parir el conocimiento, la verdad. En cuanto a Platón, aquel que distingue, ¿no? El distinguir la opinión, nos enseñó a poder distinguir la opinión de un verdadero conocimiento. Esa opinión que puede pasar de una generación a otra, pero no necesariamente pues es un conocimiento verdadero, aquel que sí ha sido demostrado en la realidad, ¿verdad? A no confundirnos, ¿verdad? Con aquello que realmente podemos demostrar en la realidad. Y Aristóteles, otro desarrollador del pensamiento crítico, ¿no? A través del análisis, ¿no? Analizar la lógica, el poder detectar las falacias, el poder utilizar un razonamiento válido. Por eso se le considera, pues, a los grandes, como los grandes maestros del pensamiento crítico, que a través de lo que ellos, su legado, de lo que nos han dejado, ¿verdad? Lo podemos reconocer y es lo que se aplica pues en la realidad. También hablamos acerca de las características que tiene el pensamiento crítico. Hablamos, profesor, disculpe, también hablamos sobre doxa y episteme. Así es, ¿no? La diferencia, el poder distinguir el doxa del episteme, ¿verdad? La opinión, en otras palabras, del conocimiento, ¿no? Y eso es el aporte de Platón. También hablamos acerca de los pasos que debemos tener en cuenta para poder desarrollar el pensamiento crítico. Y así como también hablamos acerca de las destrezas del pensamiento crítico, ¿no? Aspectos importantes que forman parte de lo que buscamos, jóvenes, desarrollar en ustedes. El pensamiento crítico, hoy la información lo tenemos al alcance de nuestras manos. Lo que tenemos que nosotros tener es esa motivación para buscarlo, el poder desarrollar esos procesos cognitivos, ¿verdad? Para poder agenciarnos de toda esa información y poder generar aprendizajes significativos, poder lograr las competencias. Muy bien, vamos a desarrollar entonces
la segunda parte del pensamiento crítico. Y para ello vamos a realizar nuestra actividad de inicio de manera rápida, ¿verdad? Entonces hoy sabemos que memorizar no es importante. La memoria es útil, sí, pero tiene que ser analítica, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con una dinámica sobre un dilema laboral. Para ello, jóvenes, les voy a compartir el link de nuestro Padlet programado para el día de hoy. Ingresen todos, por favor, a este link y también lo vamos a hacer de manera directa, así es que atentos porque cualquiera se les va a llamar. Entonces, aquí se nos presenta un dilema laboral, probablemente a ustedes, de repente aquellos que trabajan o en algún momento cuando terminen su carrera profesional se van a encontrar en este tipo de situación, ¿verdad? En donde ustedes reciben dos ofertas de trabajo el mismo día, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que decidir a dónde van, ¿no? La primera oferta que les dan un mejor salario, ¿verdad? Pero tienen que mudarse a otra ciudad, a otro lugar. Quién sabe cuándo puedan regresar de repente a ver a su familia. Y la segunda opción o segunda oferta laboral es tener un salario el 50% menor, pero la facilidad es que les permite quedarse, ¿no? Cerca de su familia, en su casa, en la comodidad de su hogar. Trabajar, en otras palabras, dentro de la misma ciudad, pero con la mitad, en otras palabras, del sueldo, ¿verdad? Y bueno, frente a eso, ¿qué opción decido? ¿La A, la B? O de repente digo, no, necesito más información para ello. Y les dan un tiempo de 24 horas para poder decidir. ¿Qué harían ustedes, jóvenes? A ver, ingresamos a nuestro Padlet. Vamos a ingresar a nuestro Padlet y rapidito, ¿ya? Porque acá sí necesitamos dar una respuesta. Con una palabra, ¿qué fue lo primero que consideraron para poder decidir? A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Qué considerarían? ¿Qué es lo primero que van a considerar ustedes para decidir? ¿No? Se van al mejor salario, pero se mudan, deciden quedarse, pero con la mitad del sueldo, o dicen, no, bueno, necesito más información, ¿no? Porque recuerden que solamente tienen 24 horas, ¿verdad? Listo, jóvenes. A ver, ingresen. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a ir llamando. Ahí tenemos la opción. Podemos ir dejando nuestras respuestas. A ver, vamos a ver qué nos dicen. ¿Qué opción eligen? A, B o C. ¿Y qué es lo que primero piensan, no? A ver, jóvenes. A ver, ¿qué nos dice Aldo Sánchez? Sí, profesora. A ver, ¿qué decides Yo, tú? yo elegiría la A, mejor salario, pero tienen que mudarte de tu ciudad. Ya. ¿Y por qué? Porque creo que, o sea, al tener un mejor salario, podría tener mejores oportunidades para hacer nuevas cosas, nuevos negocios o emprender algo. Y ya después, con el tiempo, ya regresaría acá a mi ciudad y estaría cerca de mi familia. Muy bien, Aldo, muy bien. A ver, vamos a seguir llamando. ¿Qué nos dice Alex Ruiz Amaya? Yo tomaría como opción la A, profesora. ¿Por qué? Porque bien se dice que para nosotros poder sobresalir tenemos que elegir a tener tenemos que arriesgar ir a otras ciudades, o sea, podemos avanzar, dejar a nuestra familia, pero hay una palabra que no, no se me sale. Ah, Tienen que dejar a su familia para poder sobresalir, para poder mejorar. sí, pero hay una palabra que no, no se me sale, no recuerdo cuál es.
Ya, listo. A ver, entonces elegirían la opción A. Se te fue el audio, no te escucho, hijo. Parece que la conexión. A ver, ¿qué nos dice Estefano? Yo pensaría primero, yo elegiría la C en primer lugar porque no importa el salario si sea mejor o no. Hay que ver si esa ciudad sea segura para poder vivir. También, ¿por qué la C, no? Yo sí elegiría la A siempre y cuando me den comida, me den casa, vivienda y no tenga que gastar lo de mi sueldo sin que termine con el 50% igual, ¿no? Porque, porque a las finales la A y la B son lo mismo, porque la familia te ayuda en la comida y en la vivienda. Y que tú te vayas a otro lugar, tienes que gastar por comida y vivienda. Prácticamente, y también por seguridad. Prácticamente estás invirtiendo el mismo potencial, únicamente pero con diferentes perspectivas, ¿no? Si quieres vivir alquilado, vas a vivir alquilado, pero vas a tener que pagarte igual tu monto, tu alquiler de 1.500 si es en Lima, igual va a ser. Y si quedas en tu casa, trabajando, consiguiendo por lo menos, tu familia va a poder ayudarte con la comida, en la vivienda, vas a tener tu cama, pero igual vas a tener que trabajar, prácticamente. Pero como te digo, como si te dieran esa oportunidad de tener casa y vivienda sin pagar de tu sueldo, yo elegiría la A. Muy bien, Estefano. A ver, ¿qué nos dice Cristian? Cristian Córdoba. La respuesta que yo tomaría fuera la C, porque alejarse de la familia no es una decisión nada fácil. Bien, por acá tenemos la prioridad, ¿no? Que es la familia. Dana Espíritu. Bueno, yo también elegiría la C, bueno, aunque me dolería mucho alejarme de mi familia. Creo que si fuera el trabajo que yo tanto he soñado y anhelo, yo sí me iría. Por eso es que voto por la C, porque necesitaría más información para ver qué es que me ofrece irme lejos. Muy bien, Dana. ¿Qué nos dice Hilary Rosas Quispe? Yo diría, profesora, que elegiría la A porque ya cuando eres profesionalmente tienes que arriesgarte y alejarte de tu familia para que crezcas profesionalmente y hacer sacrificios, ¿no? Muy bien, Hilary. ¿Qué nos dice Fernando Alfaro? Yo elegiría la opción C, ya que aunque el salario es importante, también debo considerar otros aspectos como la oportunidad de crecimiento profesional, la estabilidad laboral, los beneficios que ofrece cada empresa y el impacto que tendría mudarme o permanecer cerca de mi familia. Conocer esos detalles podría darme una decisión más adecuada a mi futuro. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver qué respuesta me dejaron en nuestro Padlet. Elegiría la opción C. Por acá nos dicen, porque el plazo de 24 horas permite investigar datos clave que faltan, ¿no? Dice como el costo de vida, lo que mencionaba su compañero. Tenemos, y elijo la opción A, el C. Hay algunos que no piensan dos veces, ¿no? Siempre que hay ofertas, sobre todo si es de trabajo, ¿no? La opción C, la opción A, ahí están divididos, aunque hay más opciones, ¿no? Opción C, bueno, la opción B. Generalmente es así, ¿no? Las ofertas que se nos presentan en la vida a veces son únicas y son, opciones, ¿verdad? Que tenemos y que tenemos que decidir en ese momento, pero aquí viene el uso de nuestro pensamiento crítico, ¿verdad?
¿A dónde me voy? ¿No? Muchos dicen, bueno, la A elegimos, sí es cierto, cuando recién salimos, ¿verdad? Buscamos esas ofertas de trabajo en donde nos va a permitir aprender, ¿verdad? Y no siempre es en la comodidad de nuestro hogar, ¿no? Dicen, a veces escuchamos, no, recién salimos, tienes que pagar derecho de piso, pues te toca irte a la sierra o lugares lejanos, pero también es importante, como decía uno de sus compañeros, ver la seguridad, ¿no? ¿Qué me ofrece? Porque imagínense ustedes, me voy con un salario, bueno, bueno, probablemente, por decir, de 5.000 soles, ¿no? Me voy a trabajar a Lima. Acá me pagarían 2.500, pero en Lima pagar un cuarto se me va 1.000 soles al mes. El costo de vida es mucho más caro, ¿verdad? A diferencia de quedarme aquí en Trujillo. Entonces, finalmente resulto quedándome, como decía su compañero, con la mitad de mi salario. Entonces hay situaciones en las que se nos van a presentar y uno tiene que detenerse a pensar, ¿no? En dónde equilibro mejor, ¿no? ¿Qué es lo más conveniente para mí en diferentes aspectos, en áreas? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar frente a las situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria. Hay muchas veces opciones laborales que te dicen, lo piensas, decide ahora o ve otra opción, ¿no? Y no nos queda mucho tiempo para pensar. Y también tenemos que ver hoy en día, sobre todo, también nuestra seguridad, que es lo más importante, ¿no? Entonces, porque también hay otros que dan prioridad a la familia, que es bastante difícil, ¿no? Hay personas que tienen hijos, ¿no? A veces chiquitos, y por más que te ofrezcan una mejor opción laboral, uno dice, no, pues, ¿no? La cantidad de dinero que me ofrecen no es, no pesa, ¿no? Lo suficiente como para poder alejarme de mis hijos. En este caso también va a depender mucho otros factores, ¿no? Los hijos, este, los padres, qué sé yo, ¿no? Hay muchos factores que van a intervenir. Entonces, es que eso es lo que vamos a orientar en nuestra sesión del día de hoy, jóvenes, ¿verdad? Sobre esas habilidades que nos van a permitir precisamente analizar este tipo de situaciones, ¿no? Como ya les habíamos mencionado, en la sesión anterior nosotros hablamos de las destrezas del pensamiento crítico, que son esos procesos mentales, ¿no? Como interpretar, analizar, inferir, explicar, ¿verdad? Hoy vamos a abordar otro tema importante del pensamiento crítico, que son las habilidades del pensamiento crítico, que precisamente consisten en aplicar estas destrezas. ¿Para qué? Para poder resolver este tipo de situaciones que se nos va a presentar en nuestra vida, el poder tomar decisiones, miren, decisiones importantes, ¿verdad? Como una oferta laboral, de repente como una situación problemática que tengo que de repente entran en conflicto nuestros valores, ¿verdad? Porque no podemos tomar las cosas a la ligera. El poder también argumentar, ¿verdad? Y pensar con creatividad, esas capacidades esenciales para poder enfrentar situaciones que muchas veces son de incertidumbre y probabilidad, como es esta, ¿no? Te vas a muchos les ha pasado, ¿no? Se entusiasman, mira, ve, te pagamos todo o das cierta cantidad de dinero y ya tienes trabajo en otro país. ¿Y qué resulta? Por no detenerse a pensar, resultan muchas veces en otro país sin trabajo, sin nada, perdieron todos sus ahorros. ¿Y en dónde se quedaron? Por no analizar la situación, ¿verdad? Miren la importancia que tiene nuestro pensamiento crítico. O a veces estas ofertas laborales te dicen, sí, mira, vas a ganar tanto, pero tienes que depositar 500 soles. Y uno se emociona, dice, sí, vamos a ganar, y invierte, y al final resulta que son estafas. Entonces, hoy en día uno tiene que estar en todas. Es mejor desconfiar que muchas veces nos puedan estafar por ser muy confiados y crédulos, ¿verdad? Entonces, para eso sirve nuestro pensamiento crítico, también para enfrentar situaciones de incertidumbre y probabilidad, ¿no? Por ello, jóvenes, pensar críticamente nos ayuda a decidir con lógica, con responsabilidad y con esos fundamentos sólidos, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia. Entonces, en esta parte que parecía tan sencilla, pero miren a dónde nos llevan y la importancia que es poder dar nuestra opinión sin necesidad de utilizar la IA, porque la IA no puede pensar por nosotros, ¿verdad? Porque esos procesos mentales
¿no? Son los que nosotros tenemos que realizar para poder desarrollar esas capacidades que necesitamos precisamente para poder lograr al final de un semestre académico las competencias, ¿verdad? Entonces, y esos jóvenes lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos para hoy, jóvenes, como resultado de aprendizaje? Identificar y analizar los dilemas éticos en contextos profesionales, aquellos que están relacionados con su carrera profesional, y discutir esas posibles soluciones que lo vamos a trabajar en cada uno de los equipos. Nuestros contenidos a trabajar para el día de hoy son las habilidades del pensamiento crítico. Vamos a trabajar también las dimensiones, la probabilidad y la incertidumbre a través del pensamiento crítico, la toma de decisiones y la resolución de problemas mediante el pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí la importancia que tiene para poder desarrollar jóvenes estos procesos cognitivos. Entonces, tenemos acá que tener en cuenta qué son las habilidades, ¿verdad? Las habilidades son esas competencias integradoras, ¿sí? Integran, ¿verdad? Precisamente las destrezas que trabajamos en la clase anterior, ¿verdad? Y que nos permiten precisamente, ¿verdad? Desarrollar ese pensamiento crítico y ponerlo en marcha para poder trabajar, ¿no? Esas situaciones, para poder analizar esas situaciones que se nos puedan presentar, pues, en nuestra vida diaria. Entonces, debemos tener en cuenta, jóvenes, que el pensamiento crítico no es en realidad abstracto, ¿no? Aquí requiere dominar 4 engranajes, ¿no? Fundamentales que van a elevar nuestra forma de procesar la existencia, que lo hemos manifestado a través de este gráfico, de esos procesos mentales, ¿no? Entonces, y es por eso la importancia de tener en cuenta estas 4 habilidades del pensamiento crítico, ¿no? La argumentación, el análisis, la solución y la evaluación. Dentro de la argumentación, debemos tener en cuenta que nos sirve precisamente para poder sustentar la verdad con pruebas fehacientes. Cuando nosotros, frente a una situación, y que no, ¿por qué razón? Ah, por estas razones, voy argumentando, ¿verdad? Entonces, es poder tener esa capacidad de poder sustentar nuestras opiniones, de poder justificar, ¿no? Esas decisiones y poder convencer. Tengo que decir las razones, ¿verdad? El análisis para poder descomponer y poder tener una mejor comprensión. Frente a ello, la solución, ¿verdad? La cual pasa de un razonamiento a una decisión frente a una situación que se nos presenta. Y la evaluación, ustedes saben que una vez que ponemos en práctica la solución que hemos considerado para un determinado problema o para solucionar algún dilema, pues tenemos que evaluar si realmente surgió efecto o no, ¿verdad? Entonces, vamos hablando de cada una de estas habilidades. Tenemos la habilidad, la primera habilidad, que es la argumentación, ¿verdad? Que es esa habilidad fundamental precisamente para poder expresar y poder defender una idea o una postura, ¿verdad? O conclusión, precisamente a través de pruebas fehacientes, ¿verdad? O evidencias o fundamentos lógicos, ¿no? Son los argumentos que yo utilizo para dar fe que algo es cierto, ¿no? Esas opiniones. Para eso me sirve la argumentación. Aquí tenemos 3, que se da en 3 momentos claves. Frente a un conflicto, ¿qué hacemos? El poder reconstruir, ¿no? Hacer la reconstrucción colaborativa, en otras palabras, del pensar, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a un examen de esas propias teorías y principios que me van a permitir, ¿no? Poder explicar en otras palabras, ¿verdad? Y poder defender mi argumento, mi idea, ¿no? En otras palabras, poder convencer, pues, de manera razonada, ¿no? Esa es la parte de la argumentación. Tenemos también el análisis, ¿verdad? El análisis, que es esa capacidad de poder descomponer una situación, ¿verdad? ¿Descomponemos para qué? Para poder tener una mejor idea y poder comprender la situación, esa problemática, ¿no? Por ejemplo, ahora hablamos
de ese uso que se hace de la IA, qué hacer para que nuestros estudiantes desarrollen procesos cognitivos, ¿verdad? Hay mucha dependencia, entonces frente a eso vamos analizando esta situación, de esa forma podemos comprender qué hacer ahora como docentes para que verdaderamente nuestros estudiantes puedan mostrar esos desempeños. Queremos que ustedes, por ejemplo, desarrollen el pensamiento crítico, ¿verdad? Y lo hacemos a través de estas clases virtuales. Uno formula preguntas, pero por más que las formulemos, ¿no? ¿Qué hacen los estudiantes? Rápidamente copian y pegan la pregunta y en el Padlet. Entonces ahora también buscamos que ustedes lo manifiesten. ¿Y cómo van a demostrar que realmente han comprendido? Cuando lo expliquen, no cuando lo lean, sino cuando expliquen, ¿verdad? Entonces hacemos un análisis, ¿no? El poder descomponer la situación para poder comprenderlo, ¿no? Y eso nos va a permitir, jóvenes, poder identificar la idea principal de la situación o del texto, ¿no? Que son los pasos que requieren un análisis, poder distinguir las ideas principales de las secundarias, ¿no? Poder ubicarla en un contexto o una situación problemática, ¿verdad? Poder reconocer quiénes son los involucrados, las causas y las consecuencias si hablamos de un problema que buscamos resolver, ya sea a nivel personal o a nivel académico, ¿verdad? Tenemos también, jóvenes, la habilidad de la solución de problemas, ¿verdad? Esta habilidad es la capacidad que nos permite poder generar, ¿no? Y dentro de esas múltiples soluciones, utilizando nuestro pensamiento, poder seleccionar una de ellas para poder dar solución a los problemas, ¿verdad? Entonces, obviamente que es una secuencia, si nos damos cuenta, de pasos, ¿verdad? De la argumentación al análisis, a la solución, que nos va a permitir resolver problemas. Y aquí viene nuestro rol como docentes, ¿verdad? El poder facilitarles a ustedes las fuentes, la información para que ustedes realicen ese análisis. Hoy, para poder resolver los diversos problemas, nosotros cumplimos ese papel de facilitadores del aprendizaje, no transmisores de verdades, porque si bien es cierto, ustedes, por ejemplo, en este momento me están escuchando, ¿verdad? Lo que yo les estoy manifestando no entra, pues, ¿no? Como un embudo a su cerebro, sino para que ustedes, ¿no? Generen una comprensión y luego busquen ustedes, creen y puedan ir a través de la lectura, del uso de las diversas herramientas virtuales y de la información con la que contamos, puedan ir generando esa comprensión de los temas que vamos desarrollando. Y no solo eso, sino que lo pongan en práctica en situaciones de su vida cotidiana, como lo que vamos a hacer en nuestra actividad de aplicación del día de hoy, ¿no? El poder propiciar también espacios de autorreflexión e interrogación cuando formulamos, por ejemplo, preguntas, como la que hemos hecho al inicio de nuestra clase, ¿no? La aplicación, aplicar el concepto, ¿no? Ducere, ¿no? Que está orientado pues a extraer estrategias desde el interior del estudiante, ¿no? Como lo hacía Sócrates, formular preguntas para poder sacar la verdad que uno lleva adentro, porque uno a través de ese proceso se va dando cuenta, ¿no? Una pregunta tras otra te lleva pues a conocer la verdad, ¿no? Y esa es esta tercera habilidad, que es la solución de problemas. Entonces, hoy en día sabemos que el maestro no transmite la verdad como un don, sino que a ustedes les damos la información para que ustedes puedan analizarla, ¿verdad? Eso dijo Antenor Orrego. Tenemos también nuestra cuarta habilidad, que es la evaluación, porque no solamente nos quedamos con la solución, porque a veces la solución que hemos elegido no siempre soluciona el problema. Entonces, frente a ello, nos orienta pues a poder tener esa capacidad de poder valorar, ¿no? Valorar la calidad, la pertinencia, la validez, ¿verdad? La eficacia de una idea, ¿no? Si realmente resolvió o no resolvió el problema. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido a partir de esa situación, ¿verdad? Entonces, y eso es lo importante, ¿no? Utilizando estas habilidades, el poder argumentar, analizar,
darle solución y analizar si nuestra solución realmente es la más adecuada, ¿verdad? Y no solamente tenemos o hablamos de habilidades del pensamiento, también tenemos dimensiones, ¿verdad? ¿Y qué son las dimensiones del pensamiento crítico? ¿Verdad? Estas dimensiones son las que nos permiten entender cómo y desde dónde se manifiesta esta capacidad en nuestra vida real, por ejemplo, no solo como un conjunto de habilidades técnicas, sino como una forma integral de poder pensar, ¿no? De poder sentir, de poder actuar. Entonces, también el pensamiento crítico, pues, tiene dimensiones, ¿verdad? Y precisamente nos va a orientar a poder tener esa capacidad de realizar esos procesos cognitivos para poder examinar, ¿verdad? Y poder evaluarnos a nosotros mismos, y no solamente nuestros pensamientos, sino también a los demás, ¿verdad? Entonces, y esto se da pues en los términos de 5 dimensiones. Entonces, la capacidad para el pensamiento crítico surge precisamente de ese proceso de metacognición, ¿no? El proceso de metacognición, que es el poder reconocer cómo vamos aprendiendo, ¿verdad? Esa retroalimentación que necesitamos para podernos darnos cuenta de nuestro propio aprendizaje, en otras palabras, el feedback, ¿no? O mirada al interior de nuestro propio ser, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, también debemos hacer en cada una de nuestras sesiones de clase, ¿no? ¿Qué aprendimos el día de hoy con relación a la temática? ¿Qué fue difícil, ¿no? ¿Qué me generó esta actividad? ¿En qué situaciones de mi vida lo puedo utilizar? Entonces, aquí tenemos, jóvenes, 5 dimensiones del pensamiento crítico. La primera dimensión, que es la lógica, ¿verdad? Esta dimensión de la lógica es esa habilidad que nos conduce a tener la claridad de los términos y conceptos, ¿no? Esa validez del razonamiento, ¿no? Utilizando la lógica, ¿verdad? ¿Cuál es la función de esta dimensión lógica? Que precisamente va a establecer la validez en forma de un razonamiento coherente, ¿verdad? Es una capacidad, en otras palabras, de manera ordenada, que rectifica la lógica y la pertinencia de nuestro pensamiento. Pero utiliza tu lógica. O sea, hablamos o buscamos la coherencia entre lo que decimos, lo que hacemos, ¿verdad? Por eso hablamos claridad de términos y conceptos. Aquí tenemos la segunda dimensión, que es la dimensión sustantiva, ¿verdad? Que es esa capacidad para poder examinar la pertinencia de la información, ¿no? De los métodos y definiciones. Acá nos permite incrementar el orden epistemológico, ¿verdad? Hay una identificación aquí de disciplinas del saber que aportan a esos nuevos constructos lógicos. Por eso es la dimensión sustantiva. Acá nos orienta a esa connotación de validez y objetividad, ¿no? De ese conocimiento. Tenemos también la dimensión contextual, ¿verdad? Que es esa capacidad de poder reconocer que el aprendizaje parte de un contexto real, ¿verdad? E histórico también, en el lugar donde nos encontramos, frente a una determinada situación. Y eso es lo que vamos aprendiendo, jóvenes. A través de eso realizamos ese proceso en nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? Tenemos también la otra dimensión, que es la dialéctica, ¿verdad? Que es esa habilidad, una habilidad tan compleja de intercambio de raciocinios entre sujetos pensantes, ¿no? En donde nosotros tenemos esa capacidad de poder establecer esa convergencia o esa discusión para llegar a un resultado, ¿verdad? Se da a través de un examen minucioso del pensamiento, de un pensamiento divergente, ¿verdad? Además de eso, podemos tener en cuenta que esta dimensión de la dialéctica es la que traspasa esos nuevos aportes hacia las personas, ¿no? Se transmite a otros, ¿verdad? Que es, en otras palabras,
esa forma, ¿verdad?, de ponencia donde uno tiene la capacidad de poder persuadir a otros sobre la información que busca transmitir, ¿verdad? Y por último tenemos la dimensión pragmática, ¿verdad?, que es esa habilidad para poder examinar el orden teleológico, ¿verdad? En otras palabras, los fines e intenciones que tiene el pensamiento, ¿verdad? Y esto nos orienta a tener en cuenta el enfoque, ¿no? Lo que el pensamiento puede traducir, ¿no? Entonces, una de las características precisamente es esa capacidad compleja de poder poner en práctica lo aprendido pero de forma trascendente, ¿no? Algo pragmático, algo que lo podemos también demostrar en la realidad, ¿no? El propósito de esta dimensión es precisamente tener esa capacidad de poder averiguar la intención con la que se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, y eso es lo importante. Entonces, cada una de estas dimensiones, ¿verdad? Nos permiten precisamente desarrollar ese pensamiento crítico, ¿verdad? Sobre esa evaluación hacia nosotros mismos y también hacia los demás, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí hemos hablado de dos puntos importantes, habilidades y dimensiones del pensamiento crítico. Pero además de eso, en nuestra realidad muchas veces nos enfrentamos a probabilidades y a incertidumbres, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos a través del pensamiento crítico? Entonces, aquí la importancia de tener en cuenta, según Beyer, en su artículo publicado en el año de 1988, considera que el pensamiento crítico implica pues ese análisis objetivo de cualquier afirmación. Y ese análisis objetivo es poder indagar, no quedarnos y aceptar como válida una información que llega a nosotros, ¿verdad? Sino poder identificar cuál es la fuente de dónde viene. De esa forma yo puedo saber si es cierto o no. Por ejemplo, hoy a través de las redes, TikTok difunden gran cantidad de información. A veces dicen, murió tal personaje. Y uno digo, pero si el día de ayer lo hemos visto transmitiendo, ¿no? ¿Cuántas veces no han matado a muchos actores, artistas, ¿no? Entonces, por eso es importante saber de dónde viene, ¿no? ¿Cuál es la fuente para poder evaluar la precisión o la validez de esa información, de ese conocimiento? El poder tener esa capacidad de pensar sin prejuicios, sin estereotipos, ni muchas veces las emociones que intervienen y que son las que distorsionan nuestro juicio racional, porque a veces cuando llega una información a nosotros y de pronto nos desequilibra, porque damos por válido, damos por hecho, cuando aquí entra o tiene que ver nuestras emociones, por eso la importancia de poder analizar, ¿no? También lo que debemos tener en cuenta es a veces lo que nos genera frente a esa situación, ¿verdad? Esa incertidumbre, el dudar, no por una desconfianza a veces, ¿no? O desconfiar por desconfiar, sino como algo, como un método, en otras palabras, racional, que muchas veces es mejor, como decía, hay una frase conocida que de repente se transmite de generación en generación y dice, es mejor desconfiar, pecar de desconfiado, que resultemos después involucrados en muchos problemas, ¿no? No, mejor es pedir a veces disculpas por no haber podido confiar que resulte siendo estafado, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que nos lleva también nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? Que está relacionado con la probabilidad y la incertidumbre. Entonces, para ello es importante estos filtros socráticos, ¿no? En donde se considera que toda información debe superar estos tres filtros antes de que uno las pueda transmitir, ¿no? Que es la verdad, la bondad y la utilidad, ¿verdad? En cuanto a la primera, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice Descartes, ¿no? Él consideraba, ¿se acuerdan que hablamos de la duda metódica, ¿verdad? Dudar de lo que se considera cierto hasta que nuestra razón lo confirme. Él es un racionalista, ¿no?
Recuerden su frase célebre, pienso, luego existo, ¿verdad? Para llegar a la verdad, pues hay que dudar hasta que se nos confirme con fundamentos, con aquello que yo pueda corroborar, ¿verdad? Tenemos también a Sócrates, quien nos habla de estos tres filtros, verdad, bondad y utilidad, hasta que ¿no? Antes de poder transmitir esta información, tenemos que verificar si es cierto, si es bueno y si es útil, ¿no? Si alguien, por ejemplo, viene a hablarnos de repente darnos una información de un amigo o una amiga, te pregunta, ¿lo que me estás diciendo es verdad? Si uno dice, no, alguien me contó, ¿para qué me sirve? Lo que me vas a decir es bueno de esa persona, de repente es un chisme que está denigrando o está difamando a esta persona. No, no lo es. ¿De qué me sirve? Y la tercera, ¿es útil? Y si no es útil, ¿para qué? Entonces, antes de poder transmitirla, pasar por esos tres filtros socráticos, ¿no? Verdad, bondad y utilidad. Y en la actualidad que vivimos bombardeados de información, ¿verdad? Que muchas veces, y la gran mayoría por las redes sociales, información falsa, que no es verídica, ¿verdad? Entonces, tenemos la necesidad, jóvenes, de utilizar nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? Esa necesidad de discernimiento, ¿verdad? Que nos lleva precisamente a tener que analizar y a no dar todo por cierto, porque en nuestra vida diaria nosotros vivimos o estamos siempre tomando decisiones frente a las diversas situaciones problemáticas que se nos presentan, poder resolverlas. Y lo tenemos que hacer utilizando el pensamiento crítico, que es la mejor manera de poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros tomar una decisión frente a un problema, ¿no? O frente a una propuesta, tenemos que pensar críticamente, ¿verdad? Y si vamos a solucionar un problema también. Entonces, pensar es una capacidad psíquica, ¿verdad? Hay muchas situaciones que muchas veces nos desequilibran, pero eso nos orienta a tomarnos nuestro tiempo para reflexionar, ¿verdad? Entonces, para poder tomar una decisión, pero una decisión que sea pensada. ¿Qué nos dice Salazar? Para él pensar es una capacidad psíquica, ¿no? Para poder captar objetos presentes o ausentes, relaciones y entidades abstractas, ¿no? Formando representaciones no sensibles de ellos. En otras palabras, poder nosotros analizar esa situación y por lo tanto el poder decidir implica pensar de una manera consciente y rigurosa, pasando pues de algo superficial, ¿no? Que es una opinión de la cual distingue Platón, ¿verdad? La diferencia que hay entre un doxa y un episteme. Doxa, que es una opinión que muchas veces se transmite de generación en generación a un conocimiento realmente fundamentado, que puedo comprobarlo no solamente una vez, sino las veces que sea necesario con la realidad. Entonces, y eso nos va a permitir, pues, desarrollar lo que llamamos nosotros el pensamiento crítico, ¿no? El poder establecer esa diferencia que hay entre el doxa, que es una opinión sin método, ¿verdad? A poder ir recopilando información sobre esa temática, poder evaluar las distintas posibilidades que nos va a llevar a elegir la opción más cercana a la verdad, ¿verdad? Y eso lo podemos demostrar en la realidad, que nos permite llegar a ese conocimiento, lo que en la antigüedad se le conoció ya con el nombre de episteme, ¿no? De ahí la epistemología, que estudia el conocimiento, pero el conocimiento científico, ese conocimiento fundamentado, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos, y ya con esto vamos concluyendo, ¿qué implica decidir críticamente? ¿Verdad? A ver, chicos, ¿qué implica decidir críticamente? A ver, voluntarios, si no, igualmente llamamos. A ver, Estefano, te escucho. Ah, criticar algo significa tener ciertos conocimientos, ya, ciertos conocimientos de un tema. O sea, para criticar debes conocer el tema antes.
y poner todo lo que tú has aprendido, experimentado sobre lo que has adquirido, ese conocimiento. Y con eso, todo eso, tú poder opinar hacia un público. Eso es criticar. Ese es saber cómo que criticar de manera buena hacia los demás. Eso quiere decir. Listo, bien. Fernando Alfaro, te escucho. Para mí decidir críticamente es pensar y reflexionar antes de elegir una opción. Así es, hay que pensar, decimos piensa, pero piensa críticamente. Muy bien, ¿qué nos dice Alexandra Gutiérrez? Te escucho. Bueno, decidir críticamente pues significaría dejar de lado los impulsos o las simples opiniones sin fundamento para actuar con una base en un conocimiento real y verídico, ¿no? Que bueno, se podría decir que es pensar de forma madura, consciente y analítica antes de elegir un camino. Así es, muy bien. Cristian González, te escucho. ¿Qué implica decidir críticamente? Pues desde mi postura es que evaluar varias posibilidades, ¿no? Evaluar el lado positivo y negativo de cada posibilidad, los pros y contras antes de decidir. Y no solamente decidir por analogías que sean bastante redundantes, sino decidir con información verídica. Si no, no sería crítico. Si nos dejamos llevar por habladurías o información que no está 100% confirmada o verídica, no sería algo crítico, ya que estaríamos actuando solamente por impulso o por presión de grupo, como se podría decir. Así es, muy bien, Cristian, efectivamente. Eso, jóvenes, implica poder tomar decisiones, ¿verdad? De manera crítica, utilizando ese pensamiento que hoy se hace tan necesario e importante, que nos va a permitir despejar dudas e incertidumbres. Pero eso no significa que nos vamos a dejar llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿verdad? Sino poder analizar la situación sobre la base de información que nosotros podemos corroborar, ¿verdad? Para que después no tengamos consecuencias negativas. Como decía, frente a una situación hay que analizar los pros y los contras. Recuerden de la oferta laboral. No puedo tomar decisiones a la ligera, siempre tengo que detenerme a pensar para analizar, porque puedo de repente aceptar una opción que al final, en lugar de buscar un beneficio, resultó perjudicado, ¿no? O sea, Entonces, a la final la verdad siempre sale a la luz. A la final es siempre lo cierto siempre se sabe, siempre todos lo conocen, siempre se logra conocer, ¿no? Eso quiere decir. así es, pero es importante, obviamente la verdad siempre sale a la luz, pero es importante tomar previsiones para que esto finalmente no nos termine afectando, ¿no? Siempre que tomemos decisiones utilizando nuestro pensamiento crítico y analizando bien la situación, recuerden, jóvenes, van a tener ustedes buenos resultados sin dejarse llevar por las emociones. Uno tiene que establecer esos equilibrios, ¿no? Y si tenemos varias alternativas, pues analizar cuáles son las consecuencias positivas y negativas que nos puedan traer, ¿verdad? Entonces, utilizando nuestros procesos, utilizando la razón. Entonces, el pensamiento crítico es lo que hace que nosotros podamos dejar de lado las opiniones, eso que se transmite por las redes y que muchas veces los damos por válido, ¿no? Y basarnos precisamente en ese conocimiento que tiene fundamento, ¿no? Esos argumentos basados en investigaciones, aquello que realmente es verdadero, ¿no? Muy bien, jóvenes. Entonces, esos son los puntos, 4 puntos que hemos trabajado el día de hoy, que corresponde a las habilidades del pensamiento crítico, las dimensiones del pensamiento crítico, la probabilidad y la incertidumbre, que también ¿no? La vamos a despejar utilizando nuestro pensamiento crítico, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ya con esto vamos finalizando, ¿no? Las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Nos van a traer consecuencias. Buscamos que estas consecuencias siempre sean las más buenas, ¿no? Positivas posibles. Y es ahí donde nosotros demostramos nuestra libertad, ¿no? ¿Cómo usamos nuestra libertad? Todos buscamos, queremos ser libres, pero esa libertad debe ser utilizada con responsabilidad y veracidad, ¿verdad? Entonces, ¿para qué?
para poder tener resultados positivos, ¿verdad? Entonces, dentro de este análisis filosóficos que hacemos, ¿verdad? Toda decisión viene a ser una elección consciente. Recuerda que la filosofía nos orienta a reflexionar, ¿verdad? Y eso es la capacidad que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Que vamos a través de ese análisis poder evaluar y no dejarnos llevar por el impulso, ¿verdad? Y esto debe ser sobre la base también de nuestros principios morales, ¿verdad? Que nos hacen actuar de manera libre y responsable frente a aquello que queremos. Como nos dijo Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Una decisión correcta manifiesta la libertad humana y al mismo tiempo la responsabilidad por aquello que uno elige, ¿no? Entonces, nosotros somos quienes somos producto de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Eso nos hace como personas, ¿verdad? Entonces, es importante pensar bien antes de actuar, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través del pensamiento crítico. Hoy en día, frente a ese bombardeo de información que nos llega a nosotros, existe ese verdadero reto, ¿verdad? De poder analizar, de poder también, jóvenes, mantenernos íntegros y éticos, cultivando siempre ese pensamiento crítico, ese pensamiento libre, que no esté plagado de sesgos, ¿verdad? Y que al mismo tiempo seamos responsables, ¿verdad? Para poder actuar y tomar decisiones siempre responsables, ¿verdad? Y poder reflexionar. Entonces, hoy en día debemos de tener en cuenta que pensar, pues, es una virtud y eso es lo que buscamos, ¿verdad? El pensar siempre, antes de actuar, antes de tomar una decisión, es más, antes de manifestar o antes de hablar, hay que pensar qué es lo que vamos a decir, ¿verdad? Entonces, pensar es una virtud, ¿no? Argumentar, analizar, resolver y evaluar, ¿no? Pensar con lógica, sustancia, contexto, diálogo, intención, ese es el camino de la filosofía hacia una sociedad de pensadores Yo libres, solo, responsables y conscientes, jóvenes, que eso es lo que buscamos a través de esta experiencia curricular de filosofía y pensamiento crítico, que ustedes sean cada vez más libres con esa capacidad de poder analizar. Dime, Estefano. yo- pensar críticamente, cuando uno piensa críticamente, a veces, mira, a veces hay pruebas, pero a veces la prueba tiene una persona. Luego tú pasa un año, luego la prueba, hay otra persona que coincide con el anterior. Luego pasa el otro año, hay 100 personas que coinciden con lo que he dicho. Entonces, pasan años, años, 3, 4 años, y luego preguntas a diferentes personas que han pasado por los mismos hechos, casos, y sigue ocurriendo lo mismo, y sigue pasando las mismas situaciones. Entonces, ya estás ahí, ya puedes transmitir una crítica, una opinión crítica, que si eso es posible y es, como te puedo, una opinión real, ¿no? Porque varias personas, un conjunto de personas han dicho y han demostrado mediante videos y explicaciones que eso existe, aunque parezca ridículo, pero sí existe porque hay pruebas en conjunto, ¿no? Y eso es lo que le hace factible que sea cierto, ¿no? Eso. Exacto. Si hay demostraciones y pruebas, obviamente, ya deja de ser una opinión, ¿verdad? Sino un conocimiento. Cuando tiene fundamento ya deja de ser una opinión. Por eso hay la diferencia entre la opinión y el conocimiento fundamentado, lo que llamó Platón, la diferencia entre doxa y episteme, ¿no? Entonces, la importancia aquí de ese pensamiento crítico, de ese análisis que hacemos frente a las diversas situaciones que se nos pueda presentar en nuestra vida. Muy bien, chicos. Entonces, esa es nuestra temática de hoy. Acá viene nuestra actividad de aplicación, ¿verdad? Vamos a habilitar los equipos de trabajo, pero escuchen porque he tratado de hacerlo lo más claro posible el desarrollo de nuestro tema, que son 4 puntos, porque el día de hoy todos los grupos y todos los integrantes de cada equipo tienen que socializar, tienen que exponer, porque eso va a ser la calificación de su trabajo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer, jóvenes, ustedes?
van a elaborar un caso original que esté relacionado con su carrera profesional, en la cual se presente un dilema ético, ¿verdad? Que implique pues la toma de decisiones muchas veces en un contexto de incertidumbre, ¿verdad? No hay problema, pueden apoyarse de la guía, pero ustedes, ¿no? Tienen que interactuar. Si van a hacer uso de la guía, buscar información válida, pero tienen que desarrollar esa comprensión para que al momento que ustedes realicen esa explicación puedan demostrar la comprensión de esta situación que ustedes van a analizar, pero que esté vinculado a su carrera profesional. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? A través de una matriz de análisis que he elaborado para que ustedes puedan trabajar ahí, en donde vamos a considerar la descripción del contexto profesional y la situación problemática planteada, en donde van a identificar el dilema ético, señalando los valores, principios, intereses que entran en el conflicto. Van a analizar ustedes el caso aplicando las habilidades y dimensiones del pensamiento crítico que acabamos de explicar. Van a identificar los hechos verificables, los supuestos presentes y los elementos de incertidumbre que puedan influir en esta situación, ¿verdad? Van a proponer 3 alternativas de solución y van a evaluar las posibles consecuencias positivas o negativas de cada una de ellas. Van a analizar las probabilidades, riesgos e incertidumbres asociados a las alternativas planteadas. Deben seleccionar también la alternativa que consideren más adecuada y van a justificar su decisión mediante argumentos éticos, ¿verdad? Evidencias disponibles y razonamiento crítico. Pueden utilizar su biblioteca virtual para buscar información sobre ello, ¿verdad? Al final van a elaborar una conclusión del equipo sobre la importancia del pensamiento crítico en la toma de decisiones y la resolución de problemas dentro de su futura carrera profesional, ¿no? Acá también les he considerado que al final deben sustentar las conclusiones en la clase. Todos los integrantes del equipo deben participar en la exposición y estar preparados para poder responder algunas preguntas relacionadas con este análisis que se les vaya a hacer, ¿ya? Igualmente, también vamos a trabajar nuestra lectura, que es la lectura comprensiva del texto Ortega y Gasset. Son la misma persona y responder a esas preguntas que están propuestas dentro de la lectura. Ahora sí, antes de irnos a sala de grupos, les voy a indicar, jóvenes, dónde está nuestra matriz, porque hay que utilizarla, ¿ya? Si bien es cierto, ahí les he explicado lo que van a desarrollar, pero en la semana 10, ahí está el PPT que he utilizado para la explicación de hoy, van a descargar, jóvenes, esta matriz, ¿ya? Ahí está. El número, colocarán el número de equipo, su carrera profesional de cada uno de los integrantes. Si todos tienen la misma carrera, lo colocan ahí, pero acá hay de varias carreras. La relación de integrantes de cada equipo aumenta si son 6, 7, bueno, los que correspondan al equipo. Y ahí está. Aquí hay alguna breve descripción, obviamente, que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Lo que va en cada uno de ellos. Ahí está la matriz que deben tener en cuenta para nuestra actividad de hoy. Y esa es la que deben descargar. Preguntas, dudas, inquietudes que tengan, chicos. Ah, ¿Todo claro? ¿Puede volver a ¿Sí? explicar dónde se tiene que cargar ese? Me perdí, perdón. Está en la semana 10. Estamos en la semana 10. Estamos Ok, ya lo vi, ya. Creo que sí, sí es. estamos aquí, exacto. Ahí está. Utilicen porque si no ustedes trabajan a la deriva. Información, acá podemos utilizar la información del módulo y aquí está el compendio para que busquen las lecturas, ¿ya? Estamos en la semana 10, lectura 10. La matriz está aquí, la matriz de análisis. Listo. Voy a habilitar la opción compartir pantalla. Por si acaso voy a evaluar que todos los equipos estén compartiendo pantalla. Deben tener la cámara prendida en el equipo. Si tuvieran algún inconveniente, porque veo que ya varios me han apagado su cámara, igualmente voy a ingresar a registrar la asistencia de la hora de práctica
y también ir calificando quiénes están trabajando, ¿ya? Así es que por favor, uno de los integrantes obviamente crea el link para su trabajar de manera colaborativa, ¿ya? La herramienta en la que mejor trabajen y deben compartir y ahí van avanzando. Estudiante que no se encuentra en su sala no va a ser considerado para el trabajo. Si tiene algún inconveniente, ya debe justificar y ya realizará su trabajo de manera individual y socializará la próxima clase en los primeros minutos, ¿ya? Recuerden que se les pide que ustedes socialicen para que demuestren la comprensión del tema trabajado, no realizar la lectura, ¿ya? Entonces ya está habilitada la opción jóvenes compartir pantalla. Ahora sí voy a habilitar los grupos para que ustedes puedan ingresar. Cualquier duda, cualquier inquietud, igualmente voy a estar aquí y si no estoy aquí es porque estoy monitoreando los grupos. Hay una opción llamarme si es que necesitan ayuda. Muy bien, entonces a sala de grupos. Son exactamente 3:47 hasta que vamos a sala 3:50. Van a tener hasta las 5 en punto para terminar la actividad. A las 5 regresamos y empezamos con la socialización de nuestra actividad. ¿Ya? ¿Correcto, jóvenes? ¿Correcto, chicos? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí, Listo, muy bien. profesora. Vamos a sala de grupos entonces. Ya, empezamos, jóvenes. A ver, ¿cuál es su dilema ético relacionado a su carrera profesional? Bueno, el dilema ético que hemos discutido es acerca de la gestión meteorológica, no, meteorológica en una planta embotelladora en Trujillo. En este caso, el caso que ha sido elegido ha sido acerca bueno, un error que sucede en los sensores de línea de la embotelladora, los cuales han superado el error máximo y permitido debido a una inadecuada calibración, la cual, bueno, no estaba de acuerdo a los estándares de la industria. Y bueno, en este caso, después de este error que comprometió la producción de la planta, el gerente le exige firmar los reportes con datos falsificados a, bueno, los encargados, como los ingenieros y otros trabajadores, eh, para evitar detener la producción y arriesgar la certificación y generar pérdidas económicas. En el caso, bueno, aquí en en la matriz número 1 hemos puesto los actores involucrados. En ese caso es el ingeniero de control de calidad, el gerente de la planta. Y el dilema ético de este caso es si firmar o no los reportes falsos con el fin de evitar las consecuencias, bueno, que conlleva este error. En la segunda matriz, que es el análisis utilizando el pensamiento crítico, este, bueno, el hecho que es conocido y verificable es que los sensores y críticos en línea han superado el error máximo permitido debido a una inadecuada calibración, lo cual, bueno, ha echado a perder básicamente la producción de los últimos meses. Las creencias, ¿qué ideas o interpretaciones podrían influir en el análisis? Bueno, en primer lugar está que si es que no falsificamos los reportes, se va a tener que parar la producción, lo cual, bueno, va a generar una pérdida económica para la empresa, así como distintas consecuencias, laborales, como sanciones o despidos del personal implicado. Las incertidumbres identificadas han sido, en primer lugar, las consecuencias legales y laborales, como he dicho, los despidos o sanciones, el error humano causado por circunstancias ajenas al control del trabajador, como por ejemplo, no sé, quizá la falta de sueño debido a horarios laborales muy complicados o un ambiente laboral muy, que no es muy apto para eh, el trabajo, el impacto económico del
real para la empresa, la pérdida de la certificación para la empresa embotelladora, la probabilidad de que la falsificación del reporte sea detectada por los auditores y bueno, el impacto reputacional para los profesionales y trabajadores involucrados. ¿Y qué habilidades se emplearon para analizar el caso? Bueno, en este caso se ha utilizado la habilidad del análisis y la evaluación. Y bueno, en las dimensiones que se han identificado, el pensamiento crítico, en primer lugar, ha sido la lógica, en el cual, bueno, el ingeniero analiza racionalmente los hechos y detecta una contradicción entre la realidad y los reportes que el gerente quiere que firme. Bueno, se concluye de manera racional que los datos son falsos y que no, y que obviamente ha habido un intento de falsificación para encubrir un error. El caso de la parte sustantiva, bueno, aquí nos basamos en la información técnica y la evidencia objetiva del caso, como los resultados de las mediciones, los registros de calibración y los requisitos de la industria. En la parte contextual se consideran las circunstancias específicas de la situación, como la proximidad de la auditoría, la presión por mantener la certificación, el impacto económico y el impacto en la reputación de los profesionales involucrados. Y bueno, en la dialéctica finalmente se analiza los distintos puntos de vista. Por un lado, el gerente lo que busca es evitar las pérdidas económicas. Por otro lado, hay una obligación ética y profesional de garantizar la calidad y veracidad de los registros y del producto principalmente para evitar alguna denuncia de la empresa, de los distintos eh, organismos que se encargan de como la DIGESA, por ejemplo. Y finalmente la pragmática que se evalúan las consecuencias para la alternativa, como por ejemplo la pérdida de la credibilidad o problemas legales y se descubre el fraude. Y Y bueno, eso es todo. Voy a pasar a un compañero para que exponga la tercera matriz, cuál es la toma de Sí, porque decisiones. todos tienen que participar, Víctor, porque si el que no socializa va a tener menos de 10. Sí, ¿Ya? voy a poner a mi compañero. Ya, ahora vamos a pasar a la tercera parte, que sería la tercera matriz. Aquí vamos a tener tres alternativas. La primera sería que hubiera un posible caso donde se falsificaran los reportes de calibración interna, afirmándolos como que ya están conformes cuando realmente no es así. Y vamos a tener dos posibles consecuencias, positivas y negativas. Una podría ser que se evita detener la línea de llenado de forma inmediata. eh, Se mantiene la aprobación del gerente local y pasa a la auditoría si el engaño no es detectado, que sería en ese caso. También puede darse, eh, si en caso la violación es directa a la ética de la norma ISO 10012, el, A ver quién si, está compartiendo, si el chicos. auditor lo descubre, la planta pierde certificación de forma definitiva y el ingeniero enfrenta el despido. Bajo previa justificación y una inhabilitación profesional. Vamos a pasar a la alternativa 2, la cual sería negarse rotundamente a firmar los reportes falsos y reportar formalmente la falta ante la dirección corporativa. Eh, ya, la primera consecuencia sería que el ingeniero salvaguarda su integridad ética y su firma, manteniendo la responsabilidad absoluta, ya que pues está hablando con la verdad, ¿no? Eh, ya. La otra sería que quiebre la relación con la jefatura directa, generando un trabajo hostil y alta probabilidad de sufrir represalias o un despido directo por parte de pues, los altos mandos, los demás encargados. Ya. Y la tercera alternativa sería diseñar y ejecutar un plan de contingencia técnico para la calibración durante el turno de mantenimiento. En este caso, el turno de mantenimiento de la noche, nocturno. Ujú. Ya, las consecuencias: se corrigen las desviaciones de los sensores antes de la auditoría de forma técnica y real.
Y también la siguiente sería que debe requerir un esfuerzo extra del personal y la aceptación inmediata de la gerencia para cubrir los costos menores de horas extra o servicios técnicos de urgencia, los cuales han sido pues utilizados para solucionar el problema. Ahora mi compañero continuará con la presentación. Subí un poco para ver el análisis. Eh, baja, baja, en la parte azul. Ya bueno, el análisis de probabilidad de incertidumbre. Al analizar las tres alternativas, pues consideramos que la alternativa 3 es la más conveniente, porque busca solucionar el problema de manera técnica y ética, en lugar de ocultar la falla o generar conflictos sin una solución inmediata. Permite corregir los sensores antes de la auditoría. Sin embargo, existe una incertidumbre de si el tiempo disponible será suficiente para completar la calibración. Pues aún así, este riesgo es menor que las consecuencias legales y reputacionales que podrían generar la falsificación de reportes. En decisión seleccionada, pues como equipo hemos seleccionado la alternativa 3, que consiste en implementar un plan de contingencia técnico inmediato mediante la calibración de los sensores antes de la auditoría. Esta opción permite mantener la transparencia y asegurar que los equipos funcionen dentro de los parámetros establecidos por la norma. En la justificación elegimos esta alternativa porque es la única que resuelve el problema desde su origen. Si se falsifican los reportes, estaría incumpliendo la ética profesional y las normas de calidad. Por otro lado, aunque reporte el problema, protege la integridad del ingeniero, no garantiza una solución inmediata. En cambio, la calibración urgente permite corregir la falla, cumplir con la ISO, mantener la confiabilidad de las mediciones y reducir los riesgos de la empresa. Consideramos que esta opción equilibra la responsabilidad profesional con las necesidades operativas de la organización. Conclusión, pues en este caso nos permitió comprender que en la ingeniería no todas las decisiones deben tomarse únicamente pensando en el aspecto económico. También es necesario considerar la ética, la calidad y la responsabilidad profesional. Aprendimos que el pensamiento crítico ayuda a evaluar las consecuencias de cada alternativa antes de actuar. Doy paso a mi compañera para que exponga la otra parte. Ya bueno, continuando, tenemos el cuestionario de lectura. Ortega y Gasset, ¿son la misma persona? Como primera pregunta tenemos ¿por qué crees que Ortega y Gasset decidió unificar sus apellidos en lugar de elegir uno solo? ¿Qué impacto cultural o personal pudo tener esa decisión? Bueno, decidió unificarlos porque en Alemania las leyes administrativas las exigían obligatoriamente con un solamente apellido, por lo que unió ambos con una I para preservar su identidad familiar completa. Por lo que esto, bueno, causó impacto cultural en la posteridad, haciendo de que en el día de hoy muchos alumnos crean erróneamente de que se trata de los filósofos distintos en un lugar de uno solo. Como segunda pregunta, tenemos Ortega y Gasset menciona que en España estaba desfasada cultural y científicamente en comparación con otros países europeos. ¿Qué factores crees que contribuyeron a esa percepción? Bueno, como respuesta tenemos que esta precisión se debió a que tras vivir y estudiar en diversas universidades de Europa, Ortega pudo constatar la rigurosidad científica del extranjero con la profunda crisis interna de España, un país rezagado. En ese momento carecía de disciplina y un método de racionalidad objetiva debido al dominio de la subjetividad y el personalismo. Como tercera pregunta, tenemos cómo se relaciona la idea de yo yo soy yo y mi circunstancia, con la forma en que entendemos nuestra identidad en el mundo actual. Como respuesta tenemos, se relaciona que hoy entendemos que nuestra identidad no es algo aislado, sino que se está construida e inesperadamente unida en el entorno donde nos rodea. Por lo que reconociendo, pues no existe una verdad única, sino que cada persona extrae una información diferente de la realidad que según sus propios intereses o las necesidades que tenga. Como cuarta pregunta tenemos, Ortega y Gasset pasó por tres etapas de pensamiento objetivo y personalismo y racionalismo. ¿Cómo crees que estas etapas reflejan su evolución como filósofo? Pues en objetivismo tenemos que reflejan una evolución de una forma madura desde el inicio rígido que buscaba el orden absoluto en las cosas tangibles.
como en perceptivismo, que pasando desde la recepción de que la verdad se opone de múltiples miradas únicas según el entorno de cada ser. Y y en, y en racionalismo tenemos que hasta llegar a un equilibrio donde la razón no se ve como algo frío y abstracto, sino que una herramienta está en el servicio de la vida y que en las decisiones que debemos tomar a diario. Como quinta pregunta, tenemos, ¿qué relevancia tiene el concepto de razón narrativa y en la comprensión de los problemas humanos en comparación con una razón puramente físico o matemática? La razón narrativa es importante, bueno, porque permite comprender experiencias, emociones y valores dentro de las personas, mientras que en la razón físico-matemática sirve para explicar fenómenos objetivos cuantificables. La razón narrativa ayuda a entender aspectos humanos más complejos como la cultura, la política y los conflictos sociales. Por ello es que ambas son útiles para para la razón narrativa, resulta fundamental también para comprender la vida humana y en toda la profundidad. Gracias. Bien, a ver, Sayuri, tú que me has expuesto de la lectura de Ortega y Gasset. ¿Cuál es a qué reflexión llegas tú con esa, qué enseñanza, en otras palabras, nos da Ortega y Gasset? Sayuri. Ahorita sé que... A ver, bueno, por lo que he podido dar a entender es de que, bueno, creo que por su cultura, bueno, por ejemplo, acá menciona en Alemania, ¿no? Sus leyes son distintas y bueno, acá trata de entender de que supuestamente son como la misma persona y que había algo que les podría diferenciar de la otra, algo respectivo, Ah, algo así. por Más ahí o va la menos. idea, como me has leído las respuestas, entonces hay que generar comprensión, jóvenes. Recuerden, aquí en la lectura nos transmite muchos aspectos importantes, ¿no? Como por ejemplo, y el que está relacionado con el pensamiento crítico. Él considera que Ortega y Gasset, que la verdad no puede entenderse únicamente, miren ustedes, desde los datos, ¿verdad? Objetivos, ni desde las opiniones aisladas. Él dice que la verdad debemos comprenderla desde la realidad, ¿no? Y esta realidad, además de ello, exige poder considerar las diversas perspectivas que hay, ¿no? Y no solamente esas perspectivas para él, son importantes las circunstancias en que se desarrolla y la historia también que tiene de las personas, ¿no? Entonces, esa visión resulta de alguna forma valiosa porque no se enfrasca en esa información que llega, sino en analizar todo ese contexto de la realidad donde uno vive, donde uno se desenvuelve, porque hay muchos factores que intervienen para poder comprender esa realidad, ¿no? Con la que convivimos y con la que existen diferentes puntos de vista y que eso nos lleva a desarrollar precisamente el pensamiento crítico. ¿Para qué, jóvenes? Para poder analizar, ¿no? Esa es la importancia del pensamiento crítico, poder analizar, poder dialogar, ¿verdad? Y a través de ello, miren ustedes, poder construir esos conocimientos más completos a partir de nuestra propia perspectiva. Cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva, su propio punto de vista, ¿verdad? Y que debe ser contrastado con la realidad. Y eso nos orienta a generar, bueno, ya a ver, ¿qué nos dice Wilmer Serkin? A ver, Wilmer, en base al dilema que ustedes y a la parte que te ha tocado, ¿qué rescatas? ¿Cuál es la importancia del análisis de este dilema utilizando el pensamiento crítico?
Víctor Murrugarra. Ya, bueno, a nosotros nos ha tocado la tercera parte y me ha tocado analizar, o sea, las posibles alternativas para solucionar el problema. Ya, la solución elegida partiendo de qué, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esa Ya, alternativa bueno, elegida? la solución para llegar a una correcta solución que beneficie a todos. Primero hay que basarnos en la verdad, en los datos reales, o sea, no perjudicar a nadie y, y bueno, pues eso, en este caso de la empresa, eh, siempre hablar con la verdad, con los datos verdaderos de los análisis y pues no alterarlos, ni tampoco, por ejemplo, encubrir a alguien que realice estas acciones. Muy bien, eso es lo importante, ¿no? Poder analizar, ¿no? Cuál es la mejor alternativa y siempre que esté sobre la base de nuestros principios. Recuerden que nuestro pensamiento crítico también nos lleva. Somos libres, pero también esa libertad asumirla con la responsabilidad. Bien, jóvenes. Eso pasa a veces, no podemos responder qué es lo que vamos a analizar, ¿no? Hay que no solamente dejarnos llevar por la IA, sino generar esa comprensión, ¿sí? Por lo menos si la IA nos hace el trabajo, hay que procesar esa información, ¿ya? Y eso es lo que vamos a evaluar de aquí en adelante. Pasamos ahora al equipo 6, a ver qué problema nos trae. Equipo 6 puede compartir. Profesora, ¿me podría dar un ratito para compartir? Sí está, sí, pueden compartir. Nuestro contexto profesional va a ser el caso en que se desarrolla en una empresa manufactura dedicada a la producción de envases de plásticos. El área de producción está bajo presión constante para cumplir metas mensuales de eficiencia y productividad. Los ingenieros industriales son responsables de medir, analizar y reportar indicadores claves del desempeño. Descripción del caso. Un ingeniero industrial detecta que su supervisor le solicita modificar ciertos datos de producción para mostrar mejores resultados ante la gerencia. Esto implica alterar reportes de eficiencia y ocultar las fallas en la línea de producción. El ingeniero debe decidir entre obedecer la orden o reportar la situación. Los actores involucrados son ingeniero junior, supervisor de producción, gerencia de la empresa, trabajadores de planta y los clientes. El dilema ético identificado: existe un conflicto entre la honestidad y la presencia laboral. Alterar datos puede beneficiar a corto plazo para comprometer la ética profesional, la transparencia y la toma de decisiones futuras. Nuestro análisis mediante pensamiento crítico es en hechos en la informativa revelante. ¿Qué datos son conocidos y verificables? Los datos reales muestran bajo rendimiento, existe presión por cumplir metas, la manipulación de datos es solicitada directamente por un superior. Supuestos o creencias presentes, ¿qué ideas o interpretaciones podrían influir en los análisis? Se cree que alterar datos evitará sanciones y mejorará la imagen del área. También se asume que todos aceptan esa práctica. Incertidumbres identificadas. ¿Qué información falta o qué consecuencias no pueden presentirse como certeza? No se sabe si la agencia descubrirá la manipulación ni las consecuencias legales o laborales. Tampoco se conoce el impacto a largo plazo. Habilidades de pensamiento crítico utilizadas. ¿Qué habilidades se emplearon para analizar el caso? Análisis, evaluación, juicio ético, toma de decisiones y pensamiento reflectivo. Dimensiones de pensamiento crítico involucradas. ¿Cómo se evidencian las dimensiones? Se aplican dimensiones como análisis de información, evaluación de consecuencias y razonamiento ético. Toma de decisiones y resolución de problemas.
El aspecto uno, alternativa uno, aceptar la orden y modificar los datos. Posibles consecuencias positivas. Evitar conflictos inmediatos. Posibles consecuencias negativas. Pérdida de ética, posibles sanciones futuras. Alternativa 2. Negarse a modificar los datos. Las posibles consecuencias positivas son mantener integridad profesional y las posibles consecuencias negativas son conflicto del supervisor. Alternativa 3. Reportar la situación a instancias superiores o ética empresarial. Las posibles consecuencias positivas son transparencia y mejora organizacional. Las posibles consecuencias negativas son riesgo laboral. Análisis probabilidades e incertidumbre. ¿Qué alternativa tiene mayores posibilidades de generar resultados favorables? ¿Qué riesgo permanecen? La alternativa 2 y 3 tienen mayor probabilidad de generar resultados éticos sostenibles, aunque con riesgos laborales. Negarse a modificar los datos y reportar la situación. La justificación de la decisión es fundamental en su elección utilizando argumentos éticos, evidencia disponible al pensamiento crítico. La decisión se basa en principios éticos, responsabilidades profesionales y sostenibilidad empresarial. La transparencia permite mejores decisiones a largo plazo. La conclusión del equipo. ¿Qué aprendizaje sobre la toma de decisiones y resolución del problema en su futura profesión? Se concluye que la ética es fundamental en la ingeniería industrial, ya que las decisiones afectan a toda la organización y la sociedad. La lectura, ¿solamente tú has trabajado? Sí, profesor, pues la puse en el grupo igual que daban las preguntas, pero no lo han hecho y estaba esperando la respuesta. No sé si me Pero podría dar un ahí, ratito más ahí para aparecen todos, todos en la carátula. O El sea, sí he trabajo, mandado sus nombres. pero no han hecho nada del trabajo. No, entonces, ¿me puede dar un ratito para hacer las preguntas, por favor? Ya, por favor, como no han trabajado y no han expuesto, lo sacas de la carátula y solamente registra tu nombre nada más, hija, ¿ya? Ya. Ya, listo. Pasamos ahora al equipo número 4. Equipo número 4. Ahora comparte, profesora. ¿Sí se ve? Sí, ya los escucho. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañero. Bueno, nuestro título de clase es Costo del Bienestar. Eh, el contexto profesional ocurre en una clínica veterinaria privada enfocada en la atención de animales de compañía. La descripción del caso sería que un dueño lleva a su perrita a una clínica porque tiene cataratas en etapa avanzada y la única posibilidad de salvarla es mediante un tratamiento y una operación muy costosa. Además que existe el riesgo de que el perro siga sufriendo por los efectos de los medicamentos. Ante esta situación, el dueño debe decidir entre gastar todos sus ahorros para intentar salvar a su mascota o practicar la eutanasia para evitarle más dolor. Bueno, los actores involucrados serían el dueño del perro, la familia del dueño, el personal de la clínica veterinaria y la clínica veterinaria. Bueno, el dilema ético sería decidir entre continuar un tratamiento costoso que podría prolongar el sufrimiento del perrito o practicar la eutanasia para evitar el dolor. Eh, los valores, los valores en conflicto serían el amor por la mascota, la compasión y la responsabilidad. Los principios en conflicto sería el bienestar animal, no causar sufrimiento y el respeto por la vida. Y el interés en conflicto sería mantener con la vida a la mascota, evitar el sufrimiento y el costo económico del tratamiento. Le doy paso a mi compañero.
Ya, en el segundo cuadro, hechos e información relevante, el perrito tiene cataratas en la etapa final y el tratamiento es costoso. En supuestos o creencias presentes, que prolongar la vida siempre es mejor que la eutanasia, que evita el sufrimiento. Las incertidumbres identificadas es que no se sabe con certeza si el tratamiento va a mejorar o no la calidad de vida del animal. Las habilidades de pensamiento crítico utilizadas es en análisis ético, que es identificar y separar los principios bioéticos en conflicto, la evaluación de alternativas, que es ponderar los pros y contras objetivos del tratamiento como la eutanasia compasiva. La empatía intelectual, que es ponerse en el lugar del dueño para entender la crisis económica y emocional sin juzgarlo. En dimensiones del pensamiento crítico involucradas encontramos la dimensión cognitiva, que evidencia al evaluar los datos médicos reales y el riesgo. También dimensión afectiva, que es manifestada al validar el sufrimiento físico del perrito y la desesperación de su familia humana. En la dimensión ética y moral, demostrada al priorizar la dignidad y calidad de vida del animal por encima de la supervivencia biológica forzada. Continuamos. ¿Quién más sigue? En la alternativa uno tenemos proceder con la operación y el tratamiento agresivo. Activa Como tu posible cámara, con... Jeffrey. Disculpa, hijo. Activa tu cámara. Un momento, un momento. Ustedes ya saben, jóvenes, que tienen que activar su cámara. Ya, escucho. En posible consecuencias positivas y negativas. En las positivas existe la oportunidad que la mascota recupere la visión si la operación resulta exitosa. En la negativa tenemos alto riesgo por las por los fuertes medicamentos, alto costo económico que desestabiliza la finanza del dueño. En la alternativa 2 tenemos optar por la eutanasia. Estas son las posibles consecuencias positivas y negativas. En las positivas tenemos que se garantiza el dolor del animal, les evita las consecuencias médicas. En las negativas tenemos como pérdida irreversible de la vida del perrito sin haberlo intentado mediante la operación. Provoca un proceso de duelo en los dueños de tomar una decisión. Y como posible consecuencia, posible consecuencia positiva, obtención, obtención de un diagnóstico más preciso, conocimiento de otras opciones de tratamiento y mayor seguridad para obtener una decisión. Y en las negativas tenemos el retraso en la toma de decisión posible, prolongación de sufrimiento del perrito y gastos adicionales. Gracias, le paso con mi compañero. Análisis de posibilidades, incertidumbre. Em, ¿Qué alternativas tienen mayor posibilidades de generar resultados favorables y qué registros permanecen? La alternativa 2 es la que asegura el resultado más favorable para el perrito, ya que elimina por completo el dolor. La alternativa 3 ayuda al dueño emocionalmente, pero no reduce la incertidumbre del éxito para la operación. Si se elige la alternativa 3, permanece el riesgo crítico de prolongar el sufrimiento físico del perrito mientras se generan los nuevos resultados. Además, genera más gasto económico en exámenes que no cambiarán el estado del paciente. La decisión seleccionada, optamos por la alternativa 2, rechazando la 3 tras analizar críticamente sus consecuencias. La justificación de la decisión es que la opción de la eutanasia es más compasiva y sensata.
ante un diagnóstico terminal donde la medicina ya no puede asegurar el bienestar, sino que amenaza con destruir la poca calidad de vida restante. La eutanasia cumple con el juramento veterinario y el deber moral del tutor. Em, Poner fin al sufrimiento de un ser vivo que confía plenamente en nuestra protección. Y por último, la conclusión del equipo es que a veces debemos tomar decisiones muy fuertes, pero que esto nos conlleva a ser más fuertes más adelante en la decisión tomada. Muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir con las preguntas. ¿Por qué crees que Ortega y Gasset decidió unificar sus apellidos en lugar de elegir uno solo? ¿Qué impacto cultural o personal puede tener esa decisión? Unificó sus apellidos porque quería darle importancia tanto a la familia de su padre como a la de su madre. Además, pienso que esta decisión le permitió tener una identidad propia y ser más reconocido. En la segunda es, Ortega y Gasset menciona que España estaba desfasada cultural y científicamente en comparación con otros países europeos. ¿Qué factores crees que contribuyeron a esta perfección? Ortega y Gasset pensaba que España estaba atrasada porque otros países europeos habían avanzado más en la ciencia, la educación y la industria. Además, España mantenía muchas costumbres y tradiciones que dificultaban su modernización y progreso. La tercera es cómo se relaciona la idea de yo soy yo y mi circunstancia con la forma en que entendemos nuestra identidad en el mundo actual. La frase yo soy yo y mis circunstancias significa que nuestra identidad no depende solo de quiénes somos, sino también del entorno en el que vivimos en la actualidad. Nuestras experiencias y la familia, la cultura y la sociedad influyen en nuestra forma de pensar, actuar y construir nuestra identidad. La cuarta pregunta es, Ortega y Gasset pasó por tres etapas de pensamiento: objetivismo, percivismo, raciovitalismo. ¿Cómo crees que estas etapas reflejan su evolución como filósofo? Creo que estas etapas reflejan la evolución de su pensamiento, pasando de enfocarse en la realidad objetiva a valorar la perspectiva de cada persona y finalmente a unir la razón con la experiencia de vida. Y la última sería, ¿qué relevancia tiene el concepto de razón narrativa en la comprensión de los problemas humanos en comparación con una razón puramente físico y matemático? Lo físico y matemático explica objetos inmutables mediante leyes universales, mientras que la razón narrativa es esencial para entender al ser humano, ya que nuestra vida es una biografía y un proyecto que requiere ser narrado para darle sentido. Gracias. Bien, a ver, en cuanto a la lectura, nos hablas acá de esas tres etapas, ¿no? Principales por las que pasa su pensamiento, como lo has mencionado, ¿verdad? Que es el objetivismo, perspectivismo y raciovitalismo, ¿verdad? Que son las tres perspectivas, ¿no? ¿A qué se está refiriendo con el perspectivismo? Ortega y Gasset. El perspectivismo sostiene que cada persona interpreta la realidad desde su propio punto de vista, por lo que se necesitan distintas perspectivas para comprenderlo mejor. Así es, ¿no? Ya no basarse solo en esos datos objetivos, sino desde el punto de vista que cada ser humano ve y cada uno tiene su propia perspectiva de las cosas, ¿verdad? Bueno, ahí también tiene mucho que ver, de alguna manera, la subjetividad, ¿no? Bueno, eso es lo que plantea este filósofo. Muy bien. A ver, Castillo Aranda Jeffrey. ¿Me escuchas, Castillo? Sí, ¿Cuál es la importancia del pensamiento crítico en el análisis de su dilema? eh, ver las posibles curas de darle al perrito, ya que también más que todo
nos conlleva también al paso de tomar la decisión de qué tomar, ¿no? ¿Qué medidas tomar? De que lo que tenía era una enfermedad crítica y terminal. Bien. A ver, Dante Celis. Sí, profesora. ¿Qué tiene que ver en esta situación y en este dilema la incertidumbre con el pensamiento crítico? A ver, Dana. Que la incertidumbre se trata cuando no tenemos con certeza una respuesta, una decisión, y el pensamiento crítico nos ayuda a reflexionar y a pensar. ¿Y en tu caso? ¿Qué tiene que ver aquí la incertidumbre? En este caso, pues no sabíamos o sea, qué decisión tomar, ya que involucraba mucho también el bienestar del animal. Y bueno, por nuestra parte podríamos haber escogido por nuestros sentimientos que conlleva que hayamos elegido el tratamiento, pero también tiene que ver el sufrimiento del perrito. Y eso es como que nos lleva a tomar el pensamiento crítico, nos ayuda a pensar, a reflexionar también en otras cosas, no solamente en nuestros sentimientos. Exacto, ¿no? ¿Qué mayor probabilidades de que el tratamiento pueda funcionar? Si realmente salvará la vida o no del animalito. Muy bien, jóvenes. Bueno, ahí en las preguntas, de alguna forma puedo evidenciar, jóvenes, que ustedes han entendido, ¿no? Lo que su asistente les ha permitido. Hoy no podemos ser ajenos a la IA, pero sin embargo debemos realizar ese procesamiento, jóvenes, que eso es en realidad la importancia que tiene, ¿no? Cómo interactuamos, cómo procesamos esa información, ya que todos estos pasos que utilizando lo que son las habilidades y las dimensiones del pensamiento crítico, pues nos va a llevar a analizar los diversos problemas, circunstancias que se puedan dar, jóvenes, en nuestra vida diaria. Muy bien, con ello terminamos. Bueno, el día de hoy solamente 3 equipos han expuesto, la clase pasada expusieron 3 también, y así vamos a continuar con las demás temáticas con la siguiente clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que tengan? Disculpe, los grupos faltantes se ponen en la siguiente clase, ¿no? Así es. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, no se olviden de subir a la plataforma la actividad y nos vemos, chicos, hasta la Profesor, siguiente clase. en la plataforma subimos la diapositiva. Es todo, eh, la lectura y el- la matriz de análisis. ya, gracias, profesor. Listo, chicos. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna otra duda, inquietud que tengan? Hasta luego, profesor. Nos vemos entonces. Bueno, Cuídense. profesora, gracias. Que tengan un buen día. Hasta Hasta luego, luego. Profesora, una profesora. consulta. Estaba buscando las preguntas, pero no sé dónde las ha subido. ¿De la lectura? Sí, Están en el compendio, ahí mismo, en el compendio de lectura, después de la lectura, ahí está las ya, preguntas. profesora. Gracias. Nos vemos.